por favor, no cierres este video. Sé que ya has escuchado muchas historias de abuelas y madres sacrificadas, pero la mía es como un grito atrapado en la garganta de miles de mujeres que lo dieron todo y al final fueron tratadas como nada. Necesito hablar, porque durante muchos años fui callada, usada, explotada, y aún así seguía sonriendo, cuidando, sirviendo. Hoy quiero abrir mi corazón, porque quizás alguien ahí, al escuchar mi voz, esté viviendo lo mismo que yo viví. Mi nombre es Josefina Ramírez. Hoy tengo 68 años. He pasado por tantas cosas en esta vida que a veces ni yo creo que todavía esté de pie. Nací en un pueblito cerca de Guanajuato, donde las casas eran de adobe y las calles olían a tierra mojada después de la lluvia. Desde niña aprendí que la mujer tenía que ser fuerte, pero esa fuerza siempre era para los demás, nunca para una misma. Me casé joven, trabajé en casas de familia, lavé ropa ajena, cuidé a vecinos enfermos, y cuando finalmente pensé que tendría un descanso en la vejez, descubrí que mi descanso sería solo otro tipo de trabajo, el de criar a los hijos de otros, aun después de haber criado a los míos, y cuando digo otros, me refiero justamente a mis propios hijos. ¿Puedes creerlo? Yo, que ya había dado mi vida para criarlos, terminé convirtiéndome en madre otra vez, pero ahora de mis nietos. Y no era porque ellos no pudieran, era porque les resultaba más cómodo así. Sabían que yo tenía mi pensión, pequeña, pero suficiente para asegurar los frijoles, el arroz y a veces hasta la leche para los niños. Mientras yo me desvivía entre pañales, comida, escuela y noches en vela, ellos estaban gastando lo que era mío en bares, en viajes, en ropa que yo jamás habría tenido el valor de comprarme. Recuerdo la primera vez que me di cuenta de esto con claridad. Fue una mañana cualquiera, el sol entrando por la ventana y yo preparando el desayuno para los pequeños. Mi nieta, Mariana, me abrazó por la espalda y me dijo, «Gracias, abuelita, eres mejor que mi mamá». Eso me desgarró por dentro. ¿Cómo puede una madre escuchar de su propia hija que la abuela la reemplaza? Pero yo lo sabía que lo decía porque, en la práctica, yo era quien siempre estaba ahí, mientras su madre, mi hija, solo aparecía al final del día con olor a perfume caro y ojos cansados, pero no de trabajo, sino de fiesta. Y no era solo mi hija. Mi hijo también seguía el mismo camino. Mientras yo contaba monedas para comprar cuadernos, él llegaba con una moto nueva. Intentaba no llenarme de rabia, me repetía, son jóvenes, todavía no entienden. Pero, en el fondo, cada gesto de ellos era como una puñalada. Porque yo no era solamente la abuela cariñosa. Yo era la cocinera, la niñera, la enfermera, la maestra improvisada, la mujer que sostenía la casa con lo poco que tenía. Y ellos me miraban con ese aire de quienes creen que todo está bien, porque mamá siempre está ahí, pero yo no estaba bien. Estaba cansada. Mis manos temblaban de tanto fregar ropa, mi espalda ardía de tanto agacharme para recoger juguetes tirados. Y lo peor no era eso. Lo peor era la soledad dentro de una casa llena de gente. Porque nadie preguntaba cómo estaba. Yo. Nadie se preocupaba si había dormido, si necesitaba medicina,
si quería simplemente conversar. Me volví invisible. Invisible y explotada. Decidí contar esto porque sé que muchas de ustedes, mujeres que me escuchan ahora, ya se han sentido así. Tal vez cuidando nietos, tal vez manteniendo hijos adultos que aún no aprenden a caminar por sí solos. Tal vez. También han sentido esa mezcla amarga de amor y de dolor, de querer proteger, pero al mismo tiempo sentirse usadas. Y es ese dolor lo que quiero abrir aquí, sin miedo, porque callarlo solo me destruyó por dentro. Hoy, al mirar hacia atrás, veo cómo fui fuerte y al mismo tiempo frágil. Fuerte porque soporté tanto. Frágil porque no me impuse, porque dejé que me trataran como si mi único papel fuera servir. Pero no era solo eso. También tenía sueños, también tenía ganas de vivir. Y cuando me di cuenta de eso, ya era demasiado tarde. Mis hijos me veían solo como un recurso, como una solución fácil para sus responsabilidades. Y eso dolió más que cualquier dolor físico que haya sentido en mi vida. Asterisco. Si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda mucho al canal y muestra que quieres escuchar más historias reales como esta. Suscríbete aquí al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que vendrán. Y si conoces a alguien que también necesita oír algo así, compártelo. A veces, una historia sencilla puede transformar un día entero. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Ahora sí, sigo con mi relato. Yo, Josefina Ramírez, nunca imaginé que mi propia vejez estaría marcada por tanto sacrificio silencioso. Muchas personas piensan que cuando una mujer llega a la edad de la jubilación es momento de descansar, de sentarse bajo la sombra de un árbol, tomar un cafecito con pan dulce y mirar a los nietos jugar desde lejos, con la tranquilidad de quien ya cumplió. Pero mi realidad fue muy distinta. Yo no observaba desde lejos, yo estaba ahí, metida hasta el cuello en responsabilidades que no me correspondían. Recuerdo que mi hija mayor, Claudia, me dijo un día: «Mamá, tú sabes que sin ti yo no podría. Los niños te necesitan, tú los cuidas mejor que nadie». Yo la miré y sentí orgullo. Claro que sí, porque siempre quise ser esa madre confiable, la que da seguridad. Pero también sentí un vacío. Porque sus palabras sonaban más a una obligación disfrazada de halago que a un reconocimiento sincero. Y mi hijo, Rogelio, no se quedaba atrás. Él siempre tenía alguna excusa para dejarme a su hijo chiquito. «Mamá, solo esta semana. Tengo que trabajar horas extra». Pero esa semana se convirtió en meses, y esos meses en años. Y mientras tanto, yo veía cómo el dinero de mi pensión desaparecía poco a poco en gastos que no eran míos. Ellos decían que era por los niños. Pero yo veía los recibos de compras, las bolsas de ropa de marca, los celulares nuevos. ¿Cómo podía ser que yo, con mis manos cansadas, contara monedas para pagar la leche, mientras ellos estrenaban zapatos caros? Había días en que me levantaba antes del amanecer. Preparaba atole para los pequeños, peinaba a las niñas con trenzas apretadas, lavaba los uniformes a mano porque la lavadora estaba rota desde hacía meses y nadie se preocupaba en arreglarla. Al mediodía ya estaba agotada, pero todavía me esperaba la tarea,
revisar cuadernos, ayudar con sumas, enseñarles a leer. Y al anochecer, cuando por fin pensaba que podría descansar, llegaban mis hijos, sin preguntar cómo había estado. Mi día, sin agradecer, apenas saludando, como si yo fuera parte de los muebles de la casa. Una noche, no pude más. Sentada en la mesa, con un dolor fuerte en la espalda, les dije, hijos, yo ya no puedo. Estoy cansada. Mi pensión no es para mantenerlos a ustedes, es para que yo también viva con un poquito de tranquilidad. Ellos me miraron sorprendidos, casi ofendidos. Claudia me dijo con un tono seco, mamá, ¿cómo puedes decir eso? ¿Acaso no nos quieres? ¿Acaso no quieres a tus nietos? Y esas palabras me atravesaron como cuchillos. Porque yo los amaba más que a mi propia vida, pero, ¿desde cuándo amar significaba dejarse pisotear? ¿Desde cuándo querer a los nietos significaba cargar con todo, mientras los padres se desentendían? Me fui a dormir esa noche llorando en silencio. Nadie lo notó. Nadie se acercó a mi cuarto a preguntarme qué me pasaba. Y fue en ese silencio donde empecé a darme cuenta de que estaba perdiendo algo más que dinero, estaba perdiendo mi dignidad. Mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Los días siguieron iguales. Mis nietos, inocentes, me abrazaban y decían, gracias, abuelita. Esas palabras eran mi gasolina, lo que me mantenía de pie. Pero al mismo tiempo eran recordatorios de que ellos dependían de mí, cuando en realidad debían depender de sus propios padres. Recuerdo una tarde en especial. Estaba en la plaza del pueblo, sentada en una banca mientras los niños corrían detrás de las palomas. Una vecina, doña Teresa, se me acercó y me dijo, Josefina, tú siempre con los niños. ¿Y tus hijos? Nunca los veo contigo. Yo bajé la mirada, con vergüenza, y solo respondí, ya sabes cómo es la juventud de ahora. Ella suspiró y movió la cabeza. Pero en sus ojos vi el reflejo de la verdad, yo estaba siendo usada. Y todos lo notaban, menos yo, porque me había acostumbrado tanto a dar que ya no sabía cómo recibir. Esa noche, al regresar a casa, me miré en el espejo. Vi a una mujer de cabellos grises, con arrugas profundas, pero sobre todo con una tristeza enorme en los ojos. Y me prometí a mí misma que tenía que empezar a cambiar algo. No sabía cómo ni cuándo, pero no podía seguir así, entregando cada pedazo de mí mientras los demás seguían disfrutando sin medida. Después de aquella noche en que me atreví a decir que estaba cansada, el ambiente en la casa cambió. No porque mis hijos comprendieran mi dolor, sino porque comenzaron a mirarme con desconfianza, como si yo fuera egoísta por querer un poco de paz. Esa fue la primera vez que sentí que el amor de madre podía ser malinterpretado, manipulado y usado en mi contra. Recuerdo una mañana de domingo. Estaba preparando tamales para los niños, porque les encantaban. Me levanté desde las 5, molí el maíz, batí la masa, acomodé las hojas de maíz como me enseñó mi madre cuando yo era una muchacha. Mientras tanto, mis hijos dormían. Cuando por fin los tamales estuvieron listos, los niños corrieron felices a la mesa, pero Claudia, mi hija, apenas los probó y dijo con fastidio, mamá,
otra vez lo mismo, ¿no te cansas de cocinar siempre igual? Sentí como si me hubieran echado agua fría. No eran simples tamales, era mi esfuerzo, mi cariño, mis recuerdos. Y ella los despreciaba como si fueran nada. Ese día guardé silencio, pero en mi corazón se encendió un fuego que no supe apagar. Empecé a darme cuenta de que no era solamente explotación económica, era también una falta de respeto, una indiferencia hacia mi persona. Yo era la mujer que resolvía todo, y por eso mismo me trataban como si no tuviera valor. Mis nietos, sin embargo, eran mi refugio. La pequeña Mariana se sentaba en mis piernas y me acariciaba las manos arrugadas. Abuelita, tus manos son como papelito, me decía con ternura, pero son las más bonitas del mundo. Esas palabras me hacían llorar por dentro. Los niños no tenían culpa, ellos me daban el amor que sus padres no sabían dar. Un día me animé a hablar de nuevo, esta vez con Rogelio, mi hijo. Lo esperé en la sala cuando regresó tarde, con olor a cerveza y risas fáciles en los labios. Hijo, tenemos que hablar, le dije con voz firme. Él se dejó caer en una silla, molesto. ¿Ahora qué, mamá? Estoy cansado. Yo también estoy cansada, respondí con calma. Cansada de criar a tus hijos como si fueran míos, cansada de mantener esta casa con mi pensión, mientras tú gastas en cosas que no necesitas. Rogelio se rió, pero era una risa amarga, burlona. Ay, mamá, siempre exageras. Si tú no estuvieras, ¿quién cuidaría de ellos? Mejor agradece que todavía tienes fuerzas. Esas palabras me destrozaron. Agradecer que me vieran como sirvienta, que ignoraran mi derecho a vivir con dignidad. Esa noche lloré en silencio otra vez. Y mientras las lágrimas mojaban la almohada, recordé las palabras de mi madre, que me decía cuando yo era niña: Josefina, nunca permitas que te traten como si no valieras. Tu valor no está en lo que das, sino en lo que eres. Y ahí, en medio de mi tristeza, entendí que había olvidado quién era yo. Los días pasaban, y mi rutina era la misma: levantarme temprano, cocinar, limpiar, cuidar, callar. Pero dentro de mí algo estaba cambiando. Cada vez que veía a mis hijos gastar sin pensar, cada vez que escuchaba sus excusas para no hacerse responsables de sus propios hijos, una voz en mi interior se hacía más fuerte: no naciste para esto. Ya cumpliste tu deber. Es hora de que pienses en ti. Una tarde, mientras llevaba a mis nietos a la escuela, me encontré con una antigua amiga, Lucía, en el mercado. Ella me miró con sorpresa y me dijo: Josefina, pareces más vieja de lo que eres. ¿Qué te pasa? Yo sonreí con pena y respondí: la vida, amiga, la vida me pesa. Lucía me tomó de las manos y me dijo con firmeza: no es la vida. Son ellos. Te están robando los años que deberían ser tuyos. Sus palabras quedaron grabadas en mi mente. Esa noche, mientras cenaba sola en la cocina, las repetí en voz baja: me están robando mis años. Y comprendí que era verdad. No sé exactamente qué me impulsó, pero al día siguiente decidí guardar un poco de mi pensión en secreto. Compré una cajita de metal y la escondí en mi cuarto. Cada mes,
apartaba unas monedas, aunque fueran pocas. Era mi manera de decirme a mí misma que aún tenía control sobre algo. Ese pequeño acto, que para otros sería insignificante, para mí fue como un rayo de esperanza. Claro, mis hijos lo notaron. Claudia se quejaba de que yo ya no daba tanto dinero como antes. Mamá, ¿qué pasa contigo? Antes siempre ayudabas más. Yo la miré y respondí con calma, no puedo seguir así. También necesito pensar en mí. Ella me miró con enojo. Como si fuera una traición. Y esa reacción me confirmó que ya no veían en mí a una madre, sino a un banco, a una empleada gratuita. Mis nietos seguían siendo mi motor. Ellos me daban abrazos sinceros, me dibujaban corazones en hojas de papel. Y aunque me dolía ver cómo sus padres los descuidaban, esos gestos me recordaban que aún había amor puro en medio de tanta ingratitud. Ese bloque de mi vida fue de despertar. No fue fácil, porque cada paso hacia mi independencia provocaba reproches, discusiones, miradas duras. Pero también fue el inicio de algo nuevo, la certeza de que merecía más que ser utilizada. La certeza de que todavía tenía derecho a soñar, aunque ya tuviera 68 años, asterisco. Con el tiempo, las discusiones con mis hijos se volvieron más frecuentes. No eran gritos ni insultos abiertos, porque yo nunca quise que mis nietos escucharan pleitos fuertes, pero las miradas, los silencios y los reproches eran cada vez más pesados. Podía sentir cómo el ambiente en la casa se volvía más frío, más tenso, como si mi decisión de guardar un poco de mi pensión hubiera sido una traición imperdonable. Una tarde, Claudia llegó tarde, con el maquillaje corrido y el olor a alcohol en el aliento. Los niños ya estaban dormidos, y yo estaba sentada en la cocina, cansada después de un día entero cuidándolos. Ella me miró y me dijo, mamá, no sé por qué te estás poniendo así. Tú siempre has sido fuerte, siempre has podido con todo. ¿Qué te cuesta seguir ayudando? Yo la miré a los ojos, y con un nudo en la garganta le respondí, Claudia, lo que me cuesta es mi vida. Me cuesta mis fuerzas, mi salud, mi tranquilidad. No soy eterna. Un día no voy a estar, y entonces tú tendrás que hacerte cargo de tus propios hijos. Ella frunció el ceño, como si mis palabras fueran un ataque injusto, y se fue sin decir nada más. Yo me quedé ahí, con el corazón apretado, preguntándome en qué momento mi hija había olvidado que yo también necesitaba cuidados. ¿Qué? Yo también era una persona con límites. Rogelio, por su parte, se mostraba cada vez más indiferente. Solía llegar con la música de su carro retumbando, con amigos que reían en la puerta mientras él se bajaba con bolsas de cerveza. Y yo pensaba, ¿de verdad este es el hijo que crié con tanto esfuerzo? El niño al que le enseñé a respetar. ¿A valorar lo sencillo? Era como si todo lo que yo había inculcado se hubiera borrado. Una mañana decidí hablar con mis nietos, porque sentía que la situación estaba afectándolos también. Mariana, con sus ojos grandes y brillantes, me escuchó con atención cuando le dije, hijita, tu mamá y tu papá deberían cuidarte más, estar más contigo. Yo siempre voy a estar para ti, pero ellos son tus padres. Ella bajó la cabeza y susurró, yo sé, abuelita. Pero ellos siempre están ocupados. Tú eres mi mamá de verdad.
Esas palabras me atravesaron el alma. ¿Cómo podía una niña de apenas 8 años sentir esa ausencia tan fuerte? ¿Cómo podía cargar con ese vacío? La abracé con todas mis fuerzas y lloré en silencio, porque no quería que ella me viera débil. Fue en esos momentos que empecé a pensar seriamente en mi vida. ¿Qué iba a hacer? ¿Seguir igual hasta que mi cuerpo dijera basta? ¿O empezar a recuperar aunque fuera un pedacito de lo que me pertenecía? Una parte de mí tenía miedo, miedo de quedarme sola, miedo de que mis hijos me rechazaran del todo. Pero otra parte de mí, cada vez más fuerte, me decía, ya diste demasiado. Ahora es tu momento. Una tarde fui a visitar a mi amiga Lucía, la que me había abierto los ojos en el mercado. Ella vivía en una casita sencilla, con plantas de bugambilias en la entrada y un olor a café recién hecho que llenaba el aire. Nos sentamos en su cocina, y entre sorbo y sorbo me dijo, Josefina, tú mereces vivir. No te quedes esperando a que tus hijos cambien, porque quizá nunca lo hagan. Empieza tú. Haz algo que sea solo para ti. Yo la escuchaba con lágrimas en los ojos, porque en el fondo sabía que tenía razón. Pero al mismo tiempo, me dolía. Pensar que para recuperar mi vida debía poner límites a mis propios hijos. Al regresar a casa esa noche, me encontré con Rogelio sentado en la sala, revisando su celular. Me armé de valor y le dije, hijo, necesito que empieces a hacerte responsable de tu hijo. Yo ya no puedo seguir así. Él me miró con frialdad y respondió, mamá, no empieces con tus dramas. Tú sabes que no puedo, el trabajo, los gastos, siempre hay algo. Además, los niños te adoran, contigo están mejor. Lo miré fijamente y contesté con voz temblorosa pero firme, no confundas comodidad con amor. Ellos me quieren, sí, pero necesitan a su padre. Yo no voy a estar siempre aquí. Él se levantó molesto y salió de la casa sin decir nada. Yo me quedé con el corazón hecho pedazos, pero también con la certeza de que no podía seguir callando. Los días siguientes fueron duros. Claudia me reprochaba constantemente, mamá, no sé qué te pasa. Antes eras distinta. Y yo pensaba, no, hija, antes eras sumisa. Ahora estoy aprendiendo a ser yo. En medio de todo ese dolor, encontré pequeños refugios. Los domingos. Iba temprano a misa, y en esos momentos de silencio frente a Dios, sentía que Él me decía que aún tenía un propósito, que no era tarde para empezar de nuevo. También empecé a escribir en un cuaderno mis pensamientos, algo que nunca había hecho. Y en esas páginas descubrí una voz que llevaba años guardada, una voz que decía, Josefina, tú vales. Tú también importas. El conflicto con mis hijos no mejoraba, pero dentro de mí algo sí estaba cambiando. Ya no me veía como una mujer resignada, sino como alguien que empezaba a despertar. Y aunque todavía me dolía cada palabra dura, cada desprecio, también sentía que poco a poco estaba juntando fuerzas para dar el paso más importante de mi vida, dejar de vivir para los demás y empezar a vivir para mí. Con cada día que pasaba, yo sentía que una parte de mí iba renaciendo, aunque la otra seguía cargada de dolor.
Era como si dentro de mi pecho hubiera dos voces en constante lucha, una que me decía, aguanta, son tus hijos, no los abandones. Y otra que gritaba, ya basta, estás muriendo en vida, salva lo que queda de ti. Esa batalla interior era agotadora, pero también fue el inicio de mi transformación. Recuerdo una mañana clara en el barrio. Las campanas de la iglesia de San Miguel tocaban y los niños corrían por las calles empedradas rumbo a la escuela. Yo caminaba de la mano de Mariana y de Carlitos, el hijo de Rogelio. Sus manitas tibias eran lo único que me daba fuerzas. Pero ese día, mientras los dejaba en la puerta de la escuela, escuché a otras madres platicar entre ellas, esa señora Josefina siempre con los niños. Sus hijos la tienen de sirvienta. Qué pena, a su edad debería estar descansando. No criando, sentí como mi cara se encendía de vergüenza. No quise mostrarlo, pero por dentro me ardían las palabras. Era cierto. En el pueblo todos lo veían, menos mis propios hijos, que parecían ciegos al sacrificio que yo estaba haciendo. Esa tarde, al regresar a casa, me senté con Claudia. Ella estaba pintándose las uñas, como si no tuviera ninguna preocupación en la vida. Le hablé despacio, intentando no sonar enojada. Hija, ¿alguna vez piensas en cómo me siento yo? ¿En qué ya no tengo la misma fuerza de antes? Ella levantó la vista con fastidio. Mamá, de verdad no entiendo. Siempre lo has hecho todo, siempre nos has cuidado. ¿Qué cambió ahora? Yo respiré hondo y le respondí, cambié yo. Ya. No quiero seguir viviendo como si no importara. Mi pensión no es infinita, mi cuerpo tampoco. Necesito un poco de respeto, un poco de descanso. Ella soltó una risa irónica. ¿Descanso? Mamá, la vida nunca descansa. Esas palabras me dolieron como un golpe. Porque yo había pasado toda mi vida sin descanso, y en el fondo ella lo sabía. Pero era más fácil para ella ignorarlo y seguir viviendo como quería. Rogelio no era diferente. Una noche regresó tarde, otra vez con olor a cerveza. Yo lo esperaba porque Carlitos tenía fiebre. Le dije, Rogelio, tu hijo está enfermo. Necesitas llevarlo al doctor. Él me miró cansado y contestó, mañana, mamá, mañana. Tú sabes cómo es mi trabajo. Levanté la voz, algo que casi nunca hacía, no, Rogelio. Es hoy, no mañana. Carlitos no puede esperar. Se sorprendió de mi tono, pero aún así. Me ignoró. Terminé llevándolo yo misma al médico, gastando lo poco que tenía guardado. Esa noche, al mirar a mi nieto dormido después de tomar la medicina, lloré de impotencia. ¿Cómo era posible que yo, a mis 68 años, siguiera resolviendo lo que le correspondía a sus propios padres? Fue entonces que decidí dar un paso pequeño pero importante, empecé a salir más de la casa. Antes, todo mi mundo eran las cuatro paredes y las risas o llantos de los niños. Pero comencé a ir al mercado sin prisa, a sentarme en la plaza, a mirar a la gente pasar, a conversar con vecinos que hacía años no veía. Descubrí que todavía podía reír, que todavía había vida fuera de esa prisión invisible en la que me encontraba. Una tarde, en la plaza, me encontré con don Ernesto,
un viejo amigo de mi difunto esposo. Él me miró con asombro y dijo: Josefina, te ves cansada. ¿Tus hijos no te ayudan? Yo bajé la mirada, avergonzada, y respondí: ya sabes cómo son los tiempos ahora. Él me puso una mano en el hombro y con voz firme me dijo: no dejes que te quiten lo poco que tienes. La vejez no es para cargar con todo, es para vivir con dignidad. Esas palabras quedaron dando vueltas en mi cabeza durante días. Y fue entonces que decidí algo más, empecé a decir no. No siempre, pero lo suficiente para que mis hijos empezaran a notarlo. Cuando Claudia me pedía dinero de más, respondía: no puedo, hija. No voy a darte lo que necesito para mí. Cuando Rogelio quería dejarme a Carlitos por días seguidos, le decía: llévalo contigo, es tu hijo, no el mío. Las primeras veces reaccionaron con rabia. Me acusaban de egoísta, de mala madre, de no querer a mis nietos. Cada palabra era como una daga, pero también era una prueba de que por fin estaba marcando un límite. Me encerraba en mi cuarto a llorar después, pero en el fondo sabía que era necesario. Mientras tanto, mis nietos seguían siendo mi luz. Ellos no entendían las tensiones, solo sabían que me amaban. Me dibujaban cartas que decían: te quiero, abuelita, me llenaban de abrazos. Y eso me daba la certeza de que no estaba equivocada. El amor verdadero no depende del dinero ni del sacrificio ciego, sino de la entrega sincera. En esos días descubrí también algo que nunca había considerado: yo podía ser feliz sin depender de la aprobación de mis hijos. Era duro admitirlo, porque como madre siempre había pensado que mi vida giraba alrededor de ellos. Pero empecé a sentir que, aunque me doliera, podía existir una Josefina independiente, con voz propia, con ganas de vivir para sí misma. Ese fue el comienzo de mi resistencia. No era una victoria todavía, porque cada día había peleas, reproches y lágrimas. Pero dentro de mí, una fuerza dormida estaba despertando. Y esa fuerza me empujaba a seguir adelante, a no dejar que mi vejez fuera escrita por otros, sino por mí misma. Asterisco. Cada vez que yo decía no, sentía que recuperaba un pedacito de mí. No era fácil, porque mis hijos reaccionaban con enojo, como si mi negativa fuera una ofensa personal. Para ellos, yo debía estar siempre disponible, siempre dispuesta, siempre lista para dar. Pero por primera vez en mucho tiempo, empecé a poner límites. Y aunque por fuera aparentaba firmeza, por dentro era una tormenta: miedo, culpa, tristeza, pero también una chispa de orgullo. Una tarde, Claudia entró a mi cuarto sin tocar la puerta. Estaba molesta, con los brazos cruzados y los ojos encendidos. Mamá, necesito que me prestes dinero. Tengo un compromiso y no puedo quedar mal. Yo estaba doblando ropa y la miré con calma. No, hija. No tengo más para prestarte. Lo que me queda es para mis medicinas y mis cosas. Ella soltó un bufido y respondió con voz dura: ¿tus cosas? Siempre has vivido para nosotros. ¿Qué cosas puedes necesitar tú ahora? Sentí un nudo en la garganta, pero respiré profundo y dije despacio: precisamente porque siempre he vivido para ustedes, ahora necesito vivir un poco para mí. Claudia me miró como si no me reconociera.
salió dando un portazo y escuché como murmuraba: «Qué egoísta te volviste, mamá». Aquellas palabras me dolieron, pero también me confirmaron que estaba en el camino correcto. Porque si mis propios hijos pensaban que cuidarme a mí misma era egoísmo, entonces la relación estaba completamente torcida. Con Rogelio las cosas tampoco eran mejores. Una noche, llegó con Carlitos de la mano y me lo dejó en la sala. «Mamá, cuídalo. Tengo que salir». Lo miré directo a los ojos y le contesté: «No, Rogelio. Esta vez te toca a ti. Yo estoy cansada y mañana tengo cita con el médico». Él se quedó en silencio, sorprendido. Nunca antes le había dicho algo así. Se enojó, claro, murmuró cosas feas y se fue con el niño a regañadientes. Pero yo, por primera vez en muchos años, dormí una noche entera sin interrupciones. Fue extraño despertar y darme cuenta de que todavía tenía fuerzas. Esa pequeña victoria me dio ánimo. Empecé a salir más seguido con Lucía. Ella me llevaba a ferias del pueblo, a reuniones en la iglesia, incluso a tomar café con otras mujeres de mi edad que también tenían historias parecidas. Escuchar sus relatos me abrió los ojos. Yo no era la única. Muchas abuelas en México estaban criando nietos porque los padres no asumían su responsabilidad. Muchas vivían agotadas, invisibles, sostenidas solo por la esperanza de que algún día sus hijos comprendieran el sacrificio. Una de esas mujeres, doña Mercedes, me dijo algo que nunca olvidaré: «Josefina, si sigues así, un día te vas a apagar y ellos ni siquiera se darán cuenta hasta que ya sea tarde. Tú tienes derecho a disfrutar, a reír, a vivir». Sus palabras resonaron dentro de mí como campanas. Comencé a hacer algo muy pequeño pero poderoso: guardar dinero para mí. Compraba a escondidas un bolillo con café en la panadería del centro y me sentaba sola a comerlo, disfrutando del simple hecho de que era algo solo para mí, sin compartir, sin culpas. Ese bolillo sabía a libertad. Los cambios no pasaron desapercibidos. Claudia empezó a vigilarme, como si quisiera controlar hasta mis pasos. «Mamá, ¿dónde estabas? Llegaste tarde». Y yo respondía con serenidad: «Fui a caminar. Necesito respirar aire fresco». Ella me miraba con reproche, pero yo ya no me justificaba. Mientras tanto, mis nietos eran mi apoyo silencioso. Mariana un día me abrazó fuerte y me dijo: «Abuelita, me gusta cuando sonríes. Antes estabas siempre cansada». Casi lloré al escucharla. Porque era cierto, antes yo vivía con el rostro apagado, la espalda encorvada, el alma cargada. Ahora, poco a poco, algo dentro de mí estaba despertando. Sin embargo, esta nueva actitud provocaba discusiones cada vez más fuertes. Una noche, Claudia y Rogelio se unieron contra mí. Estábamos en la sala y comenzaron a decirme que yo había cambiado. Que ya no era la misma madre abnegada de antes. «Mamá», dijo Claudia con los ojos llenos de rabia, «no sé qué te está pasando, pero nos estás dejando solos». «Eso no es cierto», respondí con firmeza. «Ustedes son adultos, no necesitan que yo los críe. Yo ya hice mi parte. Ahora les toca a ustedes hacerse responsables».
Rogelio golpeó la mesa con el puño. Sin ti no somos nada, mamá. ¿Qué quieres? ¿Que los niños sufran? Mi voz temblaba, pero contesté, no, hijo. Lo que quiero es que los niños tengan a sus padres de verdad. Yo no voy a estar aquí para siempre. El silencio que siguió fue insoportable. Sentí que los lazos con mis hijos se estaban rompiendo poco a poco. Y aunque me dolía, también sabía que era necesario. Porque a veces, para que alguien despierte, hace falta que la vida le quite las comodidades. Esa noche recé con lágrimas en los ojos. Le pedí a Dios que me diera fuerza, que me guiara en este camino tan difícil. Sentí dentro de mí una paz extraña, como si al fin hubiera dado el primer paso hacia mi libertad. Yo sabía que los conflictos iban a aumentar, que mis hijos iban a resistirse. Pero también sabía algo nuevo, ya no estaba dispuesta a seguir siendo invisible. Ya no asterisco con cada límite que ponía, el ambiente en mi casa se volvía más tenso. Yo podía sentirlo en el aire, como cuando antes de la lluvia se llena todo de electricidad y silencio. Mis hijos ya no me hablaban con ternura, ni siquiera con la indiferencia de antes. Ahora había reproches en cada palabra, acusaciones disfrazadas de preocupación. Una tarde, después de regresar del mercado, encontré a Claudia en mi cuarto, revisando mis cosas. La sorprendí con la cajita de metal en las manos, la misma donde guardaba las pocas monedas que había logrado apartar. ¿Qué haces con eso?, le pregunté, con el corazón golpeando fuerte. Ella me miró con rabia. Así que aquí escondes el dinero. Con razón ya no quieres ayudar. ¿Qué planeas, mamá? ¿Irte y dejarnos tirados? Me quedé helada. Era como si mi propio intento de protegerme fuera visto como una traición. Ese dinero es mío, hija. Lo guardo porque también necesito vivir, porque también tengo derecho a un poco de tranquilidad. Claudia apretó la cajita contra su pecho y me gritó, no lo puedo creer. ¿Toda tu vida fuiste para nosotros y ahora quieres cambiar? Eres una egoísta. Sentí que las piernas me temblaban, pero encontré dentro de mí una fuerza que no sabía que tenía. No es egoísmo, Claudia. Es dignidad. Y tú algún día lo vas a entender. Ella tiró la cajita en la cama y salió furiosa. Yo recogí las monedas esparcidas con lágrimas en los ojos. No era solo dinero lo que estaba en juego, era mi libertad, era la prueba de que aún podía decidir algo en mi vida. Con Rogelio la situación no fue diferente. Una noche, me acusó directamente frente a los niños. Tu abuela ya no los quiere. Como antes, les dijo con voz dura. Ahora solo piensa en ella. Yo me quedé paralizada, con el corazón destrozado al ver las caritas confundidas de mis nietos. Mariana corrió hacia mí y me abrazó. Eso no es cierto, papá. La abuelita siempre nos quiere. Sentí que mis lágrimas caían sobre su cabello. ¿Cómo podía mi propio hijo usar a los niños como armas contra mí? Fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Porque no solo se trataba de ingratitud, era una traición más profunda. Me estaban arrancando la imagen de madre y abuela amorosa para transformarme en la villana de una historia que ellos mismos habían creado. Esa noche no dormí. Me levanté varias veces,
Caminé por la casa a oscuras, recé con las manos juntas. Pedí fuerza, pedí claridad, pedí que Dios no me dejara caer. Y en medio del silencio, me di cuenta de algo: mis hijos ya no iban a cambiar. No mientras yo siguiera sosteniendo todo. Si quería que ellos asumieran su responsabilidad, yo tendría que soltar. Al día siguiente, hablé con Lucía. Ella me escuchó con paciencia y me dijo algo que me estremeció. Josefina, tienes que pensar que cada día que cedes un poco de ti, ellos ganan más control. Si quieres que respeten tus límites, debes estar dispuesta a perder la comodidad de tenerlos cerca. La miré con miedo. ¿Y si me dejan sola? Ella tomó mis manos y me respondió con ternura: a veces la soledad es más digna que una compañía que te destruye. Me quedé pensando en esas palabras durante días. Mis nietos eran mi mayor preocupación, porque no quería que sufrieran. Pero también comprendí que seguir sosteniendo a sus padres irresponsables no era la solución. Poco después ocurrió algo que me marcó profundamente. Una mañana me sentí muy débil, con un dolor fuerte en el pecho. Caí sentada en la cocina mientras intentaba preparar el desayuno. Mariana me encontró y salió corriendo a buscar ayuda. Cuando Claudia llegó, apenas me miró y dijo: siempre exagerando, mamá. Lucía, que por casualidad estaba pasando por la casa, entró y me llevó al médico. El doctor me dijo que era estrés, presión alta, que tenía que cuidarme o podía terminar en algo peor. Ese día me miré al espejo en el consultorio y me hice una promesa. No iba a permitir que mi vida se acabara mientras otros gastaban mis últimos años como si fueran monedas sin valor. Al regresar a casa, llamé a mis hijos a la sala. Mi voz temblaba, pero estaba decidida. Escuchen bien, no voy a seguir manteniéndolos. No voy a seguir criando a sus hijos como si fueran míos. Yo los amo con todo mi corazón, pero ustedes son padres y deben hacerse cargo. Mi pensión es mía y la voy a usar para mí. Si no les gusta, lo siento, pero esta es mi decisión. El silencio fue sepulcral. Claudia me miró con odio. Rogelio con incredulidad. Sé que pensaron que estaba delirando, que no tendría fuerzas para cumplirlo. Pero dentro de mí, algo había cambiado para siempre. Esa noche dormí tranquila por primera vez en mucho tiempo. No porque los problemas estuvieran resueltos, sino porque había dado el paso más difícil: decidir por mí misma. Después de aquella noche en que les dije claramente a mis hijos que ya no iba a mantenerlos ni a criar a sus hijos en su lugar, la casa se convirtió en un campo de batalla silencioso. No hubo gritos constantes, pero cada gesto, cada mirada, estaba cargada de reproche. Claudia y Rogelio parecían más extraños que nunca, como si yo fuera una enemiga dentro de mi propio hogar. Claudia dejó de dirigirme la palabra durante varios días. Pasaba frente a mí como si yo fuera invisible. Cuando me atrevía a hablarle, apenas respondía con monosílabos. Ese silencio era más doloroso que cualquier insulto. Y Rogelio, por su parte, comenzó a dejar de venir tan seguido. Antes traía a Carlitos casi todos los días, ahora solo lo dejaba de vez en cuando, pero con un aire de desprecio, como si me estuviera castigando por haber puesto límites. Los más afectados, sin duda, fueron mis nietos.
Ellos no entendían del todo lo que estaba pasando, pero sentían la tensión en el aire. Mariana me preguntaba con voz temblorosa: «Abuelita, ¿por qué mi mamá ya no te abraza?». Yo la miraba con el corazón apretado y le respondía: «¿Por qué? A veces los adultos se enojan, hija. Pero eso no significa que yo deje de quererte». Ella me abrazaba fuerte, como si tuviera miedo de perderme también. Hubo un día especialmente duro. Estaba preparando sopa en la cocina cuando escuché a Claudia hablando por teléfono. Creía que yo no la escuchaba, pero sus palabras me llegaron como cuchillos. «Ya no sé qué hacer con mi mamá, se volvió rara, ahora solo piensa en ella. Debería agradecerle que la tenemos en casa, porque si no, ¿a dónde iría?». Me quedé paralizada. ¿Así me veía mi propia hija? ¿Como una carga que debía agradecer simplemente por tener un techo? Yo que había dado mi vida entera, yo que había convertido mi vejez en un sacrificio por sus hijos, ahora era reducida a una sombra incómoda. Esa noche lloré en silencio otra vez. Pero al mismo tiempo sentí que mis lágrimas eran distintas, ya no eran de resignación, sino de despedida. Despedida de la mujer que aceptaba todo, que callaba, que se conformaba. Algo en mí había muerto, sí, pero para dar paso a otra Josefina. ¿Qué estaban haciendo? Poco a poco empecé a organizarme. Con la ayuda de Lucía, busqué pequeños trabajos que no fueran pesados. Cosía ropa, hacía bordados, preparaba tamales para vender en la plaza los fines de semana. No ganaba mucho, pero era dinero mío, ganado con mis manos, sin que nadie me lo arrebatara. Esa independencia, aunque pequeña, me llenaba de orgullo. Mis hijos lo notaron, claro. Una tarde Rogelio me dijo con tono sarcástico: «Así que ahora eres empresaria, mamá. ¿Qué piensas hacer con esas monedas? ¿Irte de vacaciones?». Lo miré con calma y contesté: «No son monedas, hijo. Son mi libertad. Y sí, quizá un día me dé un gusto que no sea para ustedes, sino para mí». Su cara se endureció. No estaba acostumbrado a escucharme hablar así. Claudia tampoco soportaba verme feliz por cosas tan sencillas. Cuando me veía salir arreglada para ir a la iglesia o a la plaza, me lanzaba comentarios hirientes: «Mamá, ya estás grande para andar de paseo. ¡Qué ridícula te ves!». Yo respiraba hondo y respondía despacio: «Grande sí, hija. Pero no muerta. Todavía tengo derecho a vivir». Cada palabra mía parecía encender más su enojo. Pero yo ya no podía volver atrás. Una vez que se prueba la libertad, aunque sea en pequeñas dosis, es imposible conformarse con las cadenas. No voy a negar que me dolía profundamente el distanciamiento. A veces, en la soledad de mi cuarto, miraba las fotos de mis hijos cuando eran pequeños y me preguntaba en qué momento perdimos ese lazo de amor y respeto. Me reprochaba a mí misma: ¿será que yo los malcrié? ¿Será que siempre les di tanto que nunca aprendieron a valorar? Pero después entendía que no podía cargar con toda la culpa. Ellos habían tomado sus decisiones, y yo no podía seguir pagando por ellas. Mis nietos eran mi única luz en medio de tanta oscuridad. Me buscaban para jugar, para platicar, para sentir el cariño que sus padres no les daban. Yo los abrazaba con toda mi alma, pero también empecé a decirles con cuidado: «Hijos,
yo los amo, pero sus papás son quienes deben cuidarlos. Yo siempre voy a estar, pero no siempre podré hacerlo todo. Era duro, porque veía la tristeza en sus ojos, pero sabía que tenía que preparar sus corazones para la verdad. Un día, en la misa del domingo, el padre habló sobre la dignidad de los ancianos, sobre cómo en nuestra cultura muchas veces se olvidaba el valor de quienes habían dado su vida. Sus palabras me hicieron llorar. Me di cuenta de que mi historia no era solo mía, era la historia de miles de mujeres en México, mujeres que criaron, que trabajaron, que se sacrificaron, y que al final fueron tratadas como estorbos. Esa misa fue como una confirmación. Al salir, me acerqué a Lucía y le dije, voy a empezar a pensar en mí de verdad. Ya no solo en palabras. Ella sonrió y me abrazó. Eso quería escucharte, Josefina. Desde ese día, algo cambió en mí. Empecé a ahorrar en serio, a guardar cada peso con cuidado. No sabía exactamente qué haría, pero tenía la certeza de que tarde o temprano ese dinero sería mi llave hacia una vida diferente, y mientras tanto, aunque mis hijos me miraban con resentimiento, yo comencé a sentirme más ligera. Ya no era solo la abuela que criaba, ya no era solo la madre que sostenía, era una mujer que volvía a mirarse en el espejo y reconocía su propio rostro. Asterisco. El día que tanto temía finalmente llegó, la confrontación abierta, el momento en que ya no hubo lugar para silencios ni medias palabras. Todo explotó como una tormenta que se venía acumulando desde hacía años. Fue un sábado por la tarde. Yo estaba en la cocina preparando un guisado sencillo de frijoles con arroz, mientras los niños jugaban en el patio. De pronto, escuché la puerta cerrarse con fuerza. Claudia había llegado con el rostro duro, los labios apretados y una mirada que ya no reconocía. Se plantó frente a mí con los brazos cruzados. Mamá, empezó, con voz fría, ya no podemos seguir así. Tú nos estás abandonando. La cuchara de madera tembló en mis manos. No los estoy abandonando, hija. Solo estoy diciendo que ya no puedo cargar con todo. Ella me interrumpió con un grito, mentira. Siempre has podido, siempre lo hiciste. Ahora, de repente, te inventas que no puedes. Lo que pasa es que ya no quieres. Sentí como si me arrancaran el corazón. ¿Cómo podía mi propia hija decir eso? ¿Cómo podía negar todo lo que yo había hecho durante años? Antes de que pudiera responder, Rogelio entró. Había estado escuchando desde afuera. Mamá, Claudia tiene razón. Desde que empezaste con esas ideas de independencia, todo cambió en esta casa. Tú nos diste tu palabra de que siempre estarías con nosotros. Lo miré incrédula. ¿Mi palabra? Yo les di mi vida, Rogelio. ¿Eso no cuenta? No entienden. ¿Que ya no puedo más? Él golpeó la mesa con rabia. Tú eres nuestra madre. Tu obligación es ayudarnos, siempre. En ese instante sentí que algo se rompía definitivamente. No solo en mí, sino en la relación que teníamos. Era como si me hubieran despojado de mi humanidad, reduciéndome únicamente a un rol eterno de servidumbre. Los niños entraron corriendo, asustados por los gritos. Mariana abrazó mis piernas con fuerza.
No peleen con mi abuelita, dijo llorando. Ella siempre cuida de nosotros. Mi corazón se hizo pedazos. Yo la abracé y le susurré, no te preocupes, hijita. Todo estará bien, pero dentro de mí. Sabía que nada estaba bien. Esa tarde, después de que los niños se durmieron, me encerré en mi cuarto. Me senté en la cama, con la cajita de metal en las manos, y lloré como no lo hacía desde que enviudé. Lloré por la ingratitud, por la soledad, por el desprecio. Pero también lloré de alivio, porque entendí que ya no quedaban máscaras. Mis hijos habían mostrado lo que realmente pensaban de mí. Esa noche tomé una decisión. No podía seguir viviendo en esa casa como una sombra útil. No podía seguir permitiendo que mis últimos años fueran robados. Me miré en el espejo y, aunque vi una mujer con arrugas profundas y ojos cansados, también vi a alguien que todavía podía luchar. Al día siguiente, mientras mis hijos seguían durmiendo, me levanté temprano. Fui a la iglesia, como de costumbre. Pero esta vez no me limité a rezar. Me acerqué al Padre después de la misa y le conté parte de mi situación. Él me escuchó con paciencia y me dijo, hija, la dignidad no se negocia. Si tus propios hijos no la respetan, entonces tú tienes que defenderla. Dios te dio vida, no para que seas esclava, sino para que seas libre en amor. Esas palabras fueron como un bálsamo en mis heridas. Salí de la iglesia con la certeza de que no estaba sola, de que había una fuerza mayor sosteniéndome. Cuando regresé a casa, encontré a Claudia revisando mis cosas otra vez. ¿Qué buscas, hija? Pregunté con voz firme. Ella me miró con desprecio. Quiero saber cuánto dinero tienes guardado. Si no piensas compartir, entonces al menos sé sincera. Me temblaron las manos, pero no bajé la mirada. Ese dinero es mío, Claudia. Y no tengo por qué darte cuentas. Su rostro se desfiguró de ira. Entonces vete, mamá. Si ya no quieres ser parte de esta familia, ¿para qué estás aquí? Esas palabras me atravesaron como un cuchillo helado. Me quedé de pie, con el corazón latiendo fuerte, y por primera vez no supliqué, no pedí comprensión. Solo dije, está bien, hija. Si ese es tu deseo, me iré. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Rogelio no dijo nada, solo bajó la mirada. Los niños, sin entender del todo, me abrazaron llorando. Y yo, con lágrimas en los ojos, los abracé también, prometiéndoles en silencio que siempre los amaría, aunque no pudiera estar ahí todos los días. Esa noche empaqué algunas de mis cosas en silencio. No sabía a dónde iría exactamente, pero sabía que había llegado el momento de tomar el control de mi vida. La madrugada en que empecé a empacar mis cosas fue, sin duda, una de las noches más amargas de mi vida. Cada prenda que doblaba llevaba conmigo pedazos de recuerdos, el rebozo que usaba cuando mis hijos eran pequeños, la blusa bordada que me regaló mi difunto esposo, las fotos descoloridas de cuando todavía éramos una familia unida. Mis manos temblaban mientras acomodaba todo en una vieja maleta que había estado guardada en el ropero durante años. Nunca imaginé que llegaría el día en que tendría que usarla para irme de la casa de mis propios hijos. Mientras guardaba mis cosas,
escuché un pequeño golpecito en la puerta. Era Mariana, mi nieta, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Te vas, abuelita?, me preguntó con un hilo de voz. Mi corazón se desgarró. Me arrodillé para estar a su altura y la abracé fuerte. No me voy de ti, hijita. Siempre voy a estar contigo, aunque no viva aquí. Ella me miró confundida. Pero, ¿por qué? ¿Mi mamá hizo algo malo? No supe qué responder. ¿Cómo explicarle a una niña que el dolor a veces viene de quienes más deberíamos amar? Solo acaricié su carita y le dije, a veces, las personas que queremos no entienden lo que hacen. Pero lo importante es que yo te amo con todo mi corazón, y eso nunca va a cambiar. Esa conversación me dejó hecha pedazos. Me acosté un momento en la cama, abrazando a Mariana hasta que se quedó dormida. Y mientras escuchaba su respiración tranquila, me pregunté si estaba haciendo lo correcto. El sentimiento de culpa me consumía. ¿Estaba abandonando a mis nietos? ¿O estaba enseñándoles, con mi ejemplo, que nadie debe permitir que lo pisoteen, ni siquiera dentro de la familia? Al amanecer, salí de la casa con la maleta en la mano. Nadie me detuvo. Ni Claudia ni Rogelio aparecieron. Quizá pensaron que era una amenaza vacía, quizá creyeron que regresaría arrepentida. Pero no. Cada paso que daba por la calle empedrada era una mezcla de dolor y de liberación. Sentía que mi corazón se partía en dos, pero también que algo nuevo estaba naciendo. Dentro de mí, me refugié en la casa de Lucía. Ella me recibió con los brazos abiertos, sin hacer preguntas, solo ofreciéndome un café caliente y un silencio lleno de comprensión. Aquí tienes un lugar, me dijo. No es grande, pero nunca te va a faltar techo ni cariño. Lloré en su hombro como una niña. Esa noche dormí en un catre sencillo, pero mi alma sintió una paz que hacía años no conocía. Por primera vez en mucho tiempo, nadie me exigió nada, nadie me reprochó nada. Solo podía ser Josefina, una mujer cansada, herida, pero libre. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Mis hijos no me llamaron. Ni una sola vez. No hubo disculpas, no hubo preguntas por mi salud. Era como si yo nunca hubiera existido. Ese silencio fue la daga más profunda, más dolorosa que cualquier palabra. Porque comprendí que en el fondo, para ellos, yo solo valía mientras servía. Una vez que me negué, dejé de tener lugar en sus vidas, el dolor era insoportable. Caminaba por las calles del pueblo sintiéndome vacía, invisible. Veía a otras familias reunidas en la plaza, riendo, compartiendo, y sentía que me faltaba el aire. ¿Será que de verdad hice mal?, me preguntaba una y otra vez. La duda me atormentaba. ¿Y si la egoísta era yo? ¿Y si al buscar un poco de dignidad había destruido a mi propia familia? Un domingo, decidí volver a la iglesia. Me senté en la última banca, con el rebozo cubriéndome el rostro para que nadie me reconociera. El padre habló sobre el hijo pródigo, sobre cómo a veces quienes más amamos se alejan, y sobre la necesidad de perdonar, pero también de poner límites. Sentí que esas palabras eran para mí.
Lloré en silencio durante toda la misa, como si mi corazón se vaciara en cada lágrima. Al salir, me encontré con doña Mercedes, una de las mujeres con las que había empezado a compartir en la plaza. Me tomó de las manos y me dijo: Josefina, no te culpes. Lo que hiciste fue valiente. No abandonaste a tus nietos, les enseñaste que una persona tiene derecho a ser respetada. Tus hijos ya aprenderán, o quizá no. Pero tú no puedes cargar con su ceguera toda la vida. Sus palabras me dieron un poco de consuelo, pero el dolor seguía ahí, clavado en el pecho. Las noches eran las peores. En la soledad del cuarto prestado de Lucía, recordaba las risas de mis nietos, sus abrazos, sus voces llamándome abuelita. Y me rompía en mil pedazos. Nunca había sentido tanta impotencia, tanta mezcla de amor y tristeza. A veces pensaba en regresar, en tocar la puerta de la casa y pedir perdón aunque no hubiera hecho nada malo, solo para volver a ver a mis nietos cada día. Pero entonces recordaba la mirada de desprecio de Claudia, las palabras hirientes de Rogelio, la manera en que me usaban como si fuera una criada sin voz ni voto. Y comprendía que volver sería como ponerme de nuevo las cadenas. Ese fue mi límite emocional. El punto más bajo de mi vida. No había peor dolor que sentirme expulsada de mi propio hogar, reemplazada por el silencio de mis propios hijos. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad, también comenzó a brillar una pequeña luz. La certeza de que, aunque me habían quitado casi todo, todavía me quedaba lo más importante, mi voz y mi dignidad. Los días en casa de Lucía se convirtieron en un espejo de mi soledad. Ella me trataba con cariño, nunca me faltaba un plato de comida caliente ni una palabra de aliento, pero en las noches, cuando la casa quedaba en silencio, la tristeza me caía encima como un peso insoportable. Me recostaba en el catre mirando el techo de lámina, y escuchaba el eco de las risas de mis nietos en mi memoria. Cerraba los ojos y sentía sus brazos pequeños alrededor de mi cuello, y entonces el llanto venía como un torrente que no podía detener. Había momentos en los que me preguntaba si realmente había hecho lo correcto. ¿Y si mis hijos tienen razón? ¿Y si de verdad soy egoísta? Me repetía en silencio. La culpa era como una serpiente enroscada en mi pecho, apretando cada vez más fuerte. Me levantaba en medio de la madrugada, caminaba por la cocina de Lucía en penumbras, y me detenía frente a la ventana mirando las luces lejanas del pueblo. ¿Dónde estaría Rogelio a esa hora? ¿Qué estaría haciendo Claudia? ¿Mis nietos habrían cenado bien? Una mañana, decidí regresar al barrio, aunque fuera de lejos. Caminé por las calles empedradas con el rebozo cubriéndome la cabeza, como si quisiera esconderme. Pasé frente a la casa que había sido mía por tantos años. Escuché las voces de los niños jugando en el patio, y mi corazón casi se detuvo. Me acerqué despacio, sin que nadie me viera, y los vi a través de la reja. Mariana corría detrás de Carlitos, riendo, con los zapatos llenos de polvo. Quise llamarlos, gritar su nombre, correr y abrazarlos, pero me detuve. Sentí que mis ojos se nublaban de lágrimas. Fue entonces que escuché la voz de Claudia desde dentro de la casa: entren ya, que no quiero que hablen con nadie afuera. Los niños obedecieron, y la reja quedó en silencio.
Yo me quedé paralizada, con las manos aferradas al metal frío, y supe que no podía seguir así. No podía vivir escondiéndome, mendigando migajas de cariño. Tenía que encontrar un nuevo camino. Aunque doliera, regresé a la casa de Lucía con el alma rota. Ella me encontró llorando en la cocina y me abrazó sin decir nada. Solo después, cuando me calmé un poco, me dijo con voz suave: Josefina, estás llorando porque extrañas, pero también porque estás sanando. El dolor es parte del desprenderse. Sus palabras me acompañaron durante días. Mientras tanto, empecé a sentir en el cuerpo el peso de los años. Las fuerzas no eran las mismas. A veces las rodillas me dolían al caminar, la vista se me nublaba cuando bordaba. Y cada vez que sentía esas dolencias, me daba miedo. Pensaba, si me quedo así, ¿quién me cuidará? Mis hijos no lo harán. Ese miedo me paralizaba, pero también me impulsaba a ser aún más fuerte. Un domingo, durante la misa, el padre habló de cómo Jesús también fue rechazado en su propia tierra, por su propia gente. Dijo que a veces, los más cercanos son quienes menos nos entienden, y que aún así, debemos mantenernos firmes en la verdad. Yo sentí que esas palabras eran un mensaje directo para mí. Lloré tanto que la gente alrededor me miraba, pero ya no me importaba. Era un llanto de desahogo, un llanto que limpiaba heridas profundas. Esa misma tarde, al regresar de la iglesia, encontré a Rogelio esperándome afuera de la casa de Lucía. Su rostro estaba endurecido, pero en sus ojos había un destello de algo que no supe identificar. Mamá, me dijo en seco, necesitamos hablar. Mi corazón latía con fuerza. Lo invité a pasar, pero él se quedó en la puerta. Claudia dice que exageraste, que tú sola decidiste irte. Los niños te extrañan, pero hizo una pausa, apretando los labios, pero tú también nos hiciste daño. Me dolió escucharlo. ¿Daño? Yo. Por salvar lo poco que quedaba de mi dignidad. Rogelio, le respondí con voz quebrada, el único daño fue haber permitido tanto tiempo que me usaran. No me fui por capricho, me fui porque ya no podía más. Él no respondió. Bajó la mirada, murmuró un adiós y se fue. Esa visita me dejó temblando. Me di cuenta de que mis hijos realmente no entendían, o no querían entender. Y quizás nunca lo harían. Esa noche, en el silencio del cuarto, comprendí que debía dejar de esperar que ellos cambiaran. Si seguía aferrada a esa ilusión, moriría. Esperando, entonces hice algo que me dio miedo, pero también esperanza. Fui al mercado y pregunté por un pequeño cuarto en renta. El dueño de una tiendita me dijo que conocía a alguien que alquilaba un cuarto económico. Fui a verlo, era sencillo, con paredes encaladas y una ventana pequeña que daba a la calle. No tenía lujos, pero era mío, podía ser mío. El hombre me miró y dijo, si quiere, señora, puede pagar poco a poco. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. Por primera vez, vi una posibilidad real de tener un espacio propio, un lugar donde no fuera invisible ni explotada. Me fui de regreso, con la mente dando vueltas. Esa noche casi no dormí, pero no de tristeza, era de ilusión.
Imaginaba un lugar chiquito pero mío, donde pudiera colgar mis fotos, cocinar solo para mí, levantarme sin reproches ni exigencias. Era como si de pronto, a mis 68 años, tuviera la oportunidad de empezar de nuevo. Sin embargo, el miedo también estaba ahí. ¿Y si no podía mantenerme sola? ¿Y si enfermaba? ¿Y si la soledad me vencía? Pero junto a esos temores, también había una voz firme dentro de mí que decía, peor es seguir siendo esclava en tu propia casa. Peor es morir en silencio. Esa noche recé como nunca. Le pedí a Dios que me diera fuerzas, que no me soltara de la mano, que me ayudara a tomar la decisión correcta. Y sentí, en lo más profundo de mi corazón, que Él me decía, no estás sola. Es tiempo de vivir para ti. Asterisco. Hoy, mientras me siento a contarles mi historia, puedo decir que ya no soy la misma Josefina que lloraba en silencio en la cocina de mis hijos. Tampoco soy la mujer que se dejaba arrancar pedazos de dignidad a cambio de unas palabras de cariño. O de la risa de sus nietos. Soy otra. Soy una mujer que aprendió, tarde pero segura, que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, aunque tengas más de 60 años, aunque tus propios hijos te den la espalda. Sí, me fui de la casa. De Claudia y Rogelio. Tomé aquel cuarto pequeño que me habían ofrecido, y aunque al principio me dio miedo, pronto descubrí que allí cabía mi libertad. Era un espacio sencillo, una cama, una mesa pequeña, una ventana por la que entraba el sol de la mañana. Pero era mío. Mío. Por primera vez en muchos años, podía decidir a qué hora dormir, qué cocinar, cuándo salir. Nadie me revisaba, nadie me acusaba de egoísta, nadie me obligaba a dar lo que no tenía. Recuerdo la primera noche en ese cuarto. Encendí una veladora frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe y me arrodillé. Mis lágrimas cayeron en el suelo, pero no eran de tristeza, sino de alivio. Le di gracias a Dios por darme la fuerza de tomar la decisión, por no haberme soltado cuando todo parecía perdido. Y le pedí que cuidara a mis nietos, que no sufrieran por la ausencia de su abuela. Con el tiempo, empecé a llenar ese cuarto con pedacitos de mi historia. Colgué en la pared las fotos viejas, puse mis bordados sobre la mesa, compré una maceta con geranios para la ventana. Y cada detalle me recordaba que todavía tenía derecho a soñar. No voy a mentir, hubo noches de soledad, de dudas, de querer salir corriendo a buscar a mis nietos. Pero también hubo días de descubrimientos hermosos. Descubrí que podía reír con las amigas en la plaza, que podía ganar mis propios pesos con mis bordados, que podía tomarme un café sin prisa mientras observaba la vida pasar. Descubrí que todavía había vida dentro de mí, mis hijos no me buscaron al principio. El silencio fue largo, frío, hiriente. Pero poco a poco, creo que empezaron a comprender que yo no iba a regresar como la misma mujer sumisa de antes. Un día, después de varios meses, Mariana vino a verme con Carlitos. Corrieron hacia mí y me abrazaron fuerte. Sus risas llenaron mi pequeño cuarto como un canto de esperanza. Y aunque Claudia y Rogelio seguían distantes, entendí que mis nietos siempre llevarían en su corazón lo que yo les di. Ellos no olvidan. Hoy, a mis 68 años,
Sé que no tengo una vida perfecta ni mucho menos fácil. Pero tengo algo que había perdido hacía mucho tiempo, mi voz. Tengo la certeza de que valgo, de que mi dignidad no tiene precio. Y si algún día mis hijos abren los ojos y entienden lo que hicieron, estaré lista para perdonar. Pero mientras tanto, sigo caminando, sigo viviendo, sigo agradeciendo cada amanecer. Querida mujer que me escuchas, si alguna vez sentiste que te usaban, que te apagaban, que te robaban la vida pedacito a pedacito, quiero decirte algo desde el fondo de mi corazón. No es egoísmo cuidarte, no es pecado poner límites. Tú también mereces vivir, tú también mereces ser respetada. No esperes a que otros lo reconozcan, empieza tú misma a levantar la voz. Yo, Josefina Ramírez, abuela mexicana de 68 años, me atreví a decir basta. Me atreví a empezar de nuevo, aunque me doliera hasta los huesos. Y hoy puedo decir con lágrimas en los ojos, pero con el alma en paz, valió la pena. Y ahora quiero preguntarte a ti, que escuchaste mi historia hasta el final, cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, ¿tú qué piensas? ¿Hice lo correcto al dejar de criar a los hijos de mis hijos y comenzar a vivir mi propia vida? Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? Escribe tu respuesta en los comentarios. Quiero leer tu opinión, porque quizás tu voz me ayude a seguir adelante, y quizá mi historia también pueda dar fuerza a alguien que hoy está viviendo lo mismo. Gracias por escucharme con el corazón. Rosa asterisco.